¿Somos diferentes los hombres y las mujeres? ¿Por qué matamos de manera distinta? ¿Qué lleva a una mujer a matar a su pareja o a sus hijos? Hoy es viernes y esto es Dimensión Misterio. Muy buenas noches, queridos amigos, queridas amigas de Dimensión Misterio. Por fin hemos vuelto. Nos tomamos un descanso vacacional en verano y hemos vuelto, pues somos valencianos casi en fallas. Pediros disculpas, ha habido una serie de motivos personales, profesionales y demás que nos han llevado a esto, a no poder grabar hasta este momento. Pero bueno, ya estamos de vuelta, intentaremos que con frecuencia semanal, siempre que el trabajo lo permita. Y si no, bueno, ya iremos dejando programas grabados para ir emitiendo. Seguramente no os acordéis, pero mi nombre es Alejandro Monleón y tengo enfrente mío a la bruja del programa, mi compañera Cristina Fernández. Muy buenas noches, Cristina. Buenas noches, buenas tardes. Feliz año, ¿qué tal las vacaciones de verano? Feliz año 2020, creo que no estamos aquí desde el 2018. Sí, algo así. Nos hemos tomado un año sabático larguísimo, ¿eh? Bueno, no ha sido tanto, ha sido solo 5 meses o así. Un embarazo, pero no pasa nada. Hemos dado a luz ya y traemos el bebé ya preparado y vamos a darlo todo, ¿eh? Va a crecer con nosotros. Bueno. Además, venimos fuertes, venimos con un tema que seguramente se nos llene el programa de comentarios negativos, tildándonos en machistas, de tal y de cual, pero nada más lejos de la realidad. Hemos hablado de hombres asesinos, de niños asesinos. Aunque no lo recordéis. Aunque sí, no me acuerdo casi ni yo. Y ahora pues toca hablar de mujeres asesinas. ¿Tú te acuerdas dónde nos puede seguir la gente en redes sociales, internet y demás? No. ¿Te lo recuerdo? Bueno, recuérdamelo, va. Bueno, venga, pues vamos mira, a recordar. Nos podéis seguir en Facebook, en Dimensión Misterio. Aquí hay que hacer una puntualización. Aquí el que os habla fue un poco manazas y creó 2 páginas de Facebook. Una está sin administradores y la otra tiene. Le dais a me gusta a las 2 y ya está. En Twitter, en @ovnis y misterio. En Instagram, con dimensión_misterio. Y en iVoox, que es donde colgamos todos nuestros podcasts, como Dimensión Misterio. Bueno, y luego si queréis entrar en un debate muy interesante en Twitter, en la cuenta personal de Alejandro... Buscáis @monle85, alguna vinculación con Iker Jiménez y bueno, veréis cómo me llamo ignorante. Cristina, ese tema me tiene muy... Eso no se puede dejar así en el aire. Eso me tiene muy dolido, de verdad. Aunque realmente tuviera razón él, no. Explícalo a la audiencia, bueno, explica qué pasó. Os voy a hacer una pregunta, queridos amigos, queridas amigas. ¿Os dio miedo os da miedo El Exorcista? Os dejo reflexionar durante 10 segundos. Cristina, ¿te da miedo El Exorcista? Me da miedo, a ver, a día de hoy no me da miedo, pero sí que la respeto como película de miedo. Ya te estás bajando los pantalones. No, eso no es lo que me decías ayer. Seguimos con... No, a ver, yo no te decía que a día de hoy esa película de miedo. Yo nunca he dicho eso. Lógicamente el concepto del miedo ha evolucionado y tenemos las cosas, las concepciones son diferentes y lo que te daba miedo en el año 1975 no te da miedo ahora. Pero sí que es verdad que El Exorcista, como película de miedo, yo la respeto muchísimo y a mí no me da risa, la verdad. A mí risa no me da, como a ti. Vamos a ponernos en antecedentes. El pasado viernes, Iker Jiménez hizo un programa en Milenio Live en el que hablaron de El Exorcista, tanto de la película como del libro. El programa es bastante bueno, yo lo estuve escuchando la otra tarde. Pero antes de haberlo escuchado, él publicó un tuit hablando del miedo que le daba El Exorcista y demás. Entonces yo en ese momento, sin ningún tipo de maldad aparente, hice un comentario al respecto. Y es que dije que esa película, El Exorcista, a mí, llegado a este punto de la vida, ya me daba risa. Y que de hecho, yo la puse hace unos meses, a mi pareja, en modo, cariño, te pongo la película de miedo más terrorífica de la historia, a ver si se arrimaba un poco.
Y la verdad es que ella, con todo lo miedosa que es, no le dio ningún tipo de miedo. De hecho, en algún momento me dijo, Alex, de verdad que esto da miedo. Entonces, claro, ante tal planteamiento en una película de este tipo, con esta, no leyenda negra detrás, que bueno, que sí, que tiene un montón de leyendas negras detrás, y a mi comentario, Iker Jiménez contestó que ser ignorante en algunas cosas es lo mejor, te lo aseguro. El tema ya no es el comentario de Iker realmente, sino que es el tema de toda la legión de fans incondicionales que lo que dice el líder tienen que ir detrás, y dando caña que incluso tocó llegar al punto de bloquear a más de uno por desprecios personales y demás. Entonces, claro, en relación con este tema, con este tuit, con esta conversación, yo, por ejemplo, dije que yo, o sea, al igual que El Exorcista, ya había llegado a su punto de que me daba risa, pero básicamente porque es que, así como lo he visto como una película de miedo, ahora supongo que después de haber visto tanta película de terror, tanta historia rara y demás, ahora cuando la veo, lo que veo es una niña loca haciendo, diciendo todo lo que le sale por la boca y haciendo un montón de gestos obscenos. Entonces eso me da risa. Supongo que también es por mi percepción de las películas de terror. Es decir, ya llegó al punto de, por suerte o por desgracia, entender, esto es una película y no va a pasar nada más allá. Esto me llevó a una conversación aquí con Cristina en la que me dijo que mi postura era una falta de respeto, y Cristina, quiero que desarrolles esa teoría porque te la pienso rebatir. A ver, una falta de respeto hacia lo que es el cine en sí, la película. No puedes decir que una película ha envejecido bien, porque es lo que ponías en tu comentario. Y ha envejecido bien. Y en la misma frase decir que te da risa, porque es una falta de respeto a todas las personas que hicieron en su día esa película. Tú cuando vas a ver El Exorcista, sí, la original, tienes que tener en mente y tienes que tener muy claro que es una película que se hizo hace ya muchos años y que en aquella época, digamos que se ceñía al miedo o a los principios del miedo, a lo que en aquella época daba miedo. ¿Que a día de hoy eso ha cambiado? Sí, pero no puedes decir que da risa directamente. De las películas antiguas de terror, de las clásicas, ¿es El Exorcista la que mejor ha envejecido? No ha envejecido mal. Yo creo que ha envejecido bien, por lo menos en el apartado técnico. Siempre... Pero yo lo que te digo es que el comentario quizás no está bien. La forma de expresarlo, que yo creo que es lo que realmente ha traído la polémica, no sabía que había llegado a tema personal, ya insultos, sí, y tal. Hasta ahí no tenía conocimiento. Tener que bloquear. Si lo llego a saber no te digo nada, dejamos el tema. Pero a mí lo que me parece es que cuando una persona critica una película... No es una crítica a una película. Es una forma de criticarla. No lo es tu opinión acerca de la película. No, pero a ver, no es así. Se está hablando de la película. A ver, a mí El Exorcista me ha dado miedo y ha sido una película que no he podido ver solo. ¿Vale? Igual he visto ya 10 veces. Uh-huh. Por poner una cifra, así un poco al azar. Llega un punto en el que la has visto tanto, te ha generado una serie de emociones en ese momento, y has visto tantas otras películas, que al final, es lo que te digo, a lo mejor ya he conseguido desarrollar, lamentablemente, eso de pensar, pero que puede ser como una película de terror, una película de intriga o lo que sea, ¿no? Es decir, esto es una película y no va a pasar de aquí. Uh-huh. Y eso es lo que te hace a lo mejor verla como otro modo. Técnicamente, tú comparas El Exorcista con Pesadilla en Elm Street, y Elm Street, la original, dices, a estas alturas dices, esto me puede dar miedo, ahora está muy mal hecha. El Exorcista está muy bien hecha, tanto el trabajo que se hizo con Linda Blair, con Regan. La ambientación es perfecta. Pero a lo mejor es el efecto Scary Movie que hemos visto, que se han burlado, y en ese momento tu subconsciente viene la escena de la niña haciendo el bestia y lo trasladas ahí. Pues seguramente, pero si tú te metes en un debate sobre si una película de un género determinado es de las mejores de ese género, lo que no puedes decir es que te da risa, porque es una falta de respeto para las personas que la consideran así, y porque hablas, la descontextualizas, me estás hablando sí de parodias de tal, pero tienes que pensar en la película en el contexto en el que se creó, en el que se grabó. Mira, vamos a... Es que estás entrando en un tema, eso es como... Yo siempre digo, vale, que cualquier persona que cree una canción
que escriba un libro, por muy mala que sea, va a tener por lo menos mi respeto. ¿En qué aspecto? Nosotros escribimos muchos artículos y tú sabes que muchas veces para posicionamiento web necesitas un mínimo de 300 palabras. Y hay veces que por lo que sea dices, ostras, es que no llego. Tú imagínate el escribir una canción de cero. O sea, tú tienes un folio en blanco y ya no es solo escribir una canción, sino ponerle música, ponerle una melodía. Ponte ya a escribir un libro de 500, 600 páginas, 300, las que sea. Y ponte ya a hacer una película. O sea, todo eso, por malo que sea, tiene un mérito enorme. Por malo que sea. Entonces, ahí hay un respeto. Pero al final es lo que yo he estado manteniendo. Es una cuestión de emociones y las emociones supongo que no las podemos controlar. Al final, yo siempre he dicho, El Resplandor está considerada una de las mejores películas de terror de la historia. A mí no me ha dado miedo nunca. Nunca. Y ya después de... Bueno, igual es por el doblaje de Verónica Forqué, habría que ver la versión original, pero ya después de leer el libro de Stephen King, la película es imposible que te dé miedo. Entonces, hay películas que no están conseguidas, lógicamente, y bueno, el tema del doblaje en películas antiguas es un tema aparte que podemos debatir si quieres. Desde luego, mira, fíjate, alguien con todo el respeto del mundo, porque hay gente con la que directamente es que no vale la pena discutir, ni hablar, ni nada por el estilo, en el momento en el que pierden el respeto, pero alguien me dijo, mírala en versión original. Es que deberías. Vale, y tú la ves en versión original y seguramente cambie. Y ahora estoy empezando a leer el libro, El Exorcista, también un poco para tener un poco de background sobre tal, que dicen que el libro es muy distinto a la película. O sea, que la película está muy lograda en cuanto a todo el trayecto, pero que el libro te profundiza muy bien en cada personaje. Yo siempre te lo he dicho, generalmente los libros son mucho mejores que las versiones en cine o las versiones en series, no tienen nada que ver. Pero tú sabes que yo mantengo que prefiero ver primero la película y luego leer el libro para así no llevarme la decepción cuando vea la película. ¿A qué estaba yendo con todo esto? Yo no te estoy faltando el respeto al Exorcista por decir que me des risa. O sea, no es que me da risa en el qué truño de película ni nada por el estilo, pero es que a lo mejor veo a la niña y empiezo a reírme, sinceramente. Y eso no quita que hiciese un trabajo espectacular, que por lo visto también marcó la carrera de Linda Blair, y que fuese una gran película, y como sigue siendo una gran película, como va a seguir siendo una gran película. O sea, dime una película de terror hoy en día que supera El Exorcista. Una. Si es que ya, o sea, el género del cine de terror está yendo a un camino en el que me voy a contradecir un poco con lo que decía antes, pero es que está siendo una mierda. ¿Pero por qué está siendo una mierda? ¿En qué aspecto? El otro día veía la última de Insidious. En una película de terror, ¿a qué santo vienen los gags de humor? Pues es un poco lo que hemos hablado algunas veces aquí, que cuando... La momia. Estamos hablando de terror, pero cuando algo nos da miedo, la primera reacción que tenemos es, digamos, parodiarlo o darle la vuelta para intentar que ese miedo no se nos apodere. Pero no voy por ahí. No voy por ahí. O sea, yo creo que tú me lo estás llevando a un terreno Scary Movie, ¿vale? Y yo te lo llevo a un terreno de que dentro de las películas de terror, de las que están haciendo en los últimos 3-4 años, te cogen y te meten gags cómicos. Es decir... Pero porque es muy difícil enganchar a la gente con el terror porque está todo vendido. Pero a ver, yo voy a ver una película de terror. Yo, por ejemplo, vi la primera de Insidious, me encantó. Todo lo demás, a partir de ahí, con todo mi respeto, es una basura. ¿Vale? ¿Pero por qué es una basura? Porque primero, yo creo que la primera, hasta los últimos 5 minutos, es prácticamente insuperable. De las películas que más miedo me han dado en mi vida, con las que me ha costado dormir. Y a partir de la segunda te meten a dos personajes, a dos frikis, que dice, bueno, pues puede tener el concepto friki que se nos asocia a nosotros, a los que hablamos de estos temas, ¿no? Pero es que, o sea, vale, los puedes meter, perfecto, que va en rollo testigos de Jehová, vale, genial, un respeto también a los testigos de Jehová, joder, no puedo faltar el respeto a nadie aquí. ¿Es necesario que hagan esos gags cómicos? ¿Qué pasó en La Momia? ¿Cuánto hype había con La Momia? ¡Guau! Va a ser un peliculón tal cual. Y la película no era lo que se esperaba, no está mal, pero cogen y te meten escenas cómicas que dices, ¿pero esto es necesario? A ver, yo sí que pienso que el cine actual de terror ha caído en
en desgracia, entre comillas. A mí no me gusta el terror que ahí se hace ahora, por eso mismo que tú dices, porque mezclan géneros. Una cosa es terror, otra cosa es comedia, y otra cosa son parodias. Y yo que te lo mezclen todo en una misma película simplemente porque sea más comercial, pues a mí no me gusta. Pero es que a día de hoy es la única forma de que realmente salga rentable. Una producción cuesta mucho dinero y la gente joven, desgraciadamente, solo se engancha en este tipo de cosas. Parodias, situaciones cómicas. Si no, la gente joven no sabe valorar otras cosas. Bueno, ya hablaremos algún día de todo esto, porque seguro que hay alguien que nos escucha en 1.5. ¿A qué conclusión llegamos, Cristina? Bueno, está claro que no tienes razón. Yo la conclusión a la que llego es que muchas veces cuando nos metemos en redes sociales y comentamos o abrimos debates, como cada uno le pone el tono que quiere a lo que está leyendo, llegamos a equívocos. Entonces, hay que aclarar muy bien las cosas y, pues, cuando se da una situación así, pues nada, ya tenemos, por ejemplo, los micros en Dimensión Misterio nosotros para defendernos, para dar nuestra versión, porque seguramente a través de, pues en este caso Twitter, no te han dado la oportunidad de contar lo que aquí acabas de contar, por ejemplo. Y para acabar, solo voy a decir una cosa. 2 palabras. Tiembla Iker. Bueno, Cristina. ¿Ya dejamos el tema? Sí, con la tontería nos enrollamos, como nos pasa absolutamente siempre. Seguimos en la misma línea. Y aquí hemos venido a hablar de viudas negras, de mujeres asesinas. Ah, creía que íbamos a hablar de arañas. ¿Nos habíamos dado tiempo a sacarte biología? He sido siempre muy malo en ciencias. Yo soy de letras puras. Como en todos los programas de Dimensión Misterio, hemos hecho 3 preguntas al principio. Insisto en lo que he dicho al principio. Esto no es un programa machista. Esto es un programa en el que ya hemos hablado antes, o hablamos casi siempre de hombres asesinos, y ahora contaremos el porqué. Hemos hablado de niños asesinos, pues ahora tocaba también este... Pero además es un programa que tenemos pendientes desde nuestra última temporada, en el que dijimos que íbamos a hablar de mujeres asesinas. Sí, así es, realmente. Y como tú eres amiga de enemistarte con la opinión pública general... Ya tengo yo la culpa. Hombre, por supuesto. Dime. ¿Somos diferentes los hombres y las mujeres? Somos opuestos completamente. Ojo, no en derechos y obligaciones, en eso somos todos iguales. A nivel de comportamiento somos muy opuestos. Define un poco más. En este caso, hablando de asesinos, ¿no? O bueno, en general, de la vida en general. Es que yo creo que hay una tendencia que hace que quieren que seamos iguales en absolutamente todo. Y es que no podemos ser iguales porque nunca lo hemos sido y nunca lo vamos a ser. Es imposible. Tenía yo ayer un debate sobre todo este tema por un vídeo que veía hace un par de días también, en el que decían que si es que a las mujeres os habían enseñado a odiar las matemáticas y que por eso os hacéis enfermeras y profesoras en vez de ingenieras. Pues a mí las derivadas y las integrales se me daban súper bien. Yo estaba pensando que todos odiábamos las matemáticas. Pero sí que es cierto eso, que hombres y mujeres somos distintos, tanto biológicamente como a nivel, a lo mejor, sentimental. Sacando el tema con una amiga, por ejemplo, ella decía que nunca ha inculcado a su hija con tema de princesas y demás, y que le encantan y que es súper protectora hacia... Cuando ve un bebé se vuelve loca. Y eso seguramente que no tiene por qué ser al 100%, sucede en todos los casos. Pero es que desde siempre la mujer ha tenido un rol y el hombre otro. Que se pueden intercambiar, lógicamente sí, y se pueden complementar, pero vamos a ver, una mujer y un hombre no son iguales ni físicamente ni en comportamiento. Cada uno tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y por eso, pues hombres y mujeres también matamos de forma diferente. Cristina, ¿sabes la proporción de asesinatos que hay entre hombres y mujeres? Eso igual sí que te lo acierto. Bueno, a ver. ¿90-10? No, claro, es que estás haciendo las notas. Eres muy lista. Pues sí. A ver. De hecho, de cada 100 asesinatos, 90 los cometen hombres y 10 los cometen mujeres. Y los datos que tenemos en España son bastante esclarecedores en ese caso. Del año 2015, de los
encarcelamientos que hubo por asesinatos, 3.177 fueron hombres y 210 fueron mujeres, Cristina. La verdad es que es mucha diferencia, pero ahí queda dicho y se ve que en ese aspecto matan unos y matan otras. ¿Y en qué se diferencia el asesinato entre hombres y mujeres? Pues mientras nosotros, los hombres, somos más cafres, porque realmente es así. De hecho, hay una cuenta en Twitter que es bastante graciosa y que sigo y que recomiendo seguir para poner un poquito de humor, que es ¿por qué los hombres mueren antes? Que ves toda la serie de gilipolleces que hacemos los hombres. Todo esto tiene una explicación biológica, y es que los hombres tenemos más agresividad motora por el cromosoma Y. Esto es lo que nos lleva a pensar menos, a ser más directos, a cuando tenemos a lo mejor un problema con nuestra pareja, a explotar, a sacarlo, y vosotras sí que tenéis esa capacidad de coger, guardároslo para vosotras, ir tragándoslo, ir digiriéndolo poco a poco, guardándolo y no sacarlo a la Más luz. que guardarlo, yo te diría que las mujeres, para que nos entienda la gente que nos está escuchando, tenemos más picardía a la hora de actuar. Yo no sé si es eso. A ver, generalmente cuando a una mujer le dices ¿qué te pasa?, acaba mal el tema. ¿Y cuál suele ser vuestra respuesta, Cristina? ¿Qué te pasa? A mí nada. Pues eso. Y si tú me dices, Alex, ¿qué te pasa? Es que bla, 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 bla. Yo sigo, todo esto es, bueno, agresividad que tiene el hombre, agresividad motora por el cromosoma Y. Y esto lleva a que las mujeres sean, tú los llamas pícaras, yo podría llamarlo más frías y calculadoras. Claro, esto a la hora de asesinar es totalmente distinto. Un hombre casi puede asesinar como aquel que dice a la luz del día. De hecho, cuando vemos, bueno, ya no películas de matones, porque eso es ficción, ¿no? Pero ¿cuántas veces hemos visto un tío con una pistola por ahí, o en España, en callejeros, los tíos estos del Eclipse, de ¿cómo saque la pipa? Es para disparar. Vale, es una mujer, no lo haría generalmente nunca. No. Vosotras cuidáis todos los detalles, Cristina. Y además intentamos lavarnos las manos. Por supuesto, y de hecho vamos a contar un caso que a mí me apasiona. Claro, dentro de cuidar todos los detalles hay algo muy importante. Para tú poder cuidar todos los detalles no tienes que haber dejado nada a la improvisación. Las mujeres generalmente a la hora de asesinar planifican. Que es muy distinto, que el hombre coge, se vuelve loco, le da un arrebato, te pega un tiro y a tomar por saco. Mientras que tú a lo mejor lo irías envenenando poquito a poquito con unas gotitas de arsénico en la sopa. Porque es que al final preferís no usar la violencia. ¿Tú cómo me matarías a mí? Cuéntame, aparte de un disgusto. A ver, nunca me lo he planteado. Bueno, igual alguna vez sí, pero lo he descartado porque no vale la pena mancharse las manos de sangre. No lo sé, pero yo me imagino que o recurriría a terceras personas, que sería lo más habitual, para que si se hace algo se haga bien hecho. O como tú dices, pues tendría que pensar mucho y muy bien qué tipo de estrategia iba a utilizar o qué método, o indagaría un poquito sobre las posibilidades que tengo. Pero no solo a la hora de asesinar a alguien, es algo que hago generalmente en todos los aspectos, cuando me estoy preparando unos artículos, cuando me estoy preparando un programa. Primero indago y luego ya decido qué es lo correcto o lo más correcto según la situación. ¿Alguna vez te has planteado así? No como plantearte, evidentemente, porque tendrías un problema y yo me iría ahora mismo de la sala. ¿Te has preguntado alguna vez cómo podrías hacer un crimen perfecto para que no te pillasen? No. Nunca. No es algo que me llame a mí el tema de matar a alguien. No, a mí si alguien me sobra... No, a ver, no es que te llame, coño. No, quiero decir, pero que si alguien me molesta o alguien... No estoy cómoda con una persona, no recurro a matarles, que lo veo una tontería. No, pero no voy por ahí. Yo alguna vez me he preguntado, pero supongo que por todo esto de la curiosidad que te despierta el tema científico, la parte policíaca, la parte de investigación, sí que he planteado, ostras, si yo ahora, por ejemplo, cogiese el coche, me dejase el móvil en casa, porque entonces estaría geolocalizado, y me fuese, no sé, a Salamanca, le pegase un tiro a un tío y me volviese,
¿Me pillarían? A un tío, al primero que pase por ahí. ¿Sabes lo que pasa? Que yo soy de la opinión de que al final, a la larga, todo acaba sabiéndose. Quizás en un principio no, pero siempre habría algo o alguien que de una forma o de otra, igual por una casualidad, mira tú, que generalmente es por una casualidad, acabará descubriendo y te pillarán. Porque el que comete un crimen al final siempre acaba pagando, ya sea muchísimos años después, pero todo se acaba sabiendo en esta vida. Y si tú has matado a alguien, al final sale. Sí. Leía yo, bueno, no leía, escuchaba yo hace un tiempo una entrevista a un hombre de Alicante, no me acuerdo realmente el nombre de esta persona, que hablaba de que hay dos motivos para asesinar a una persona. Por eso sería un poco absurdo lo que estaba planteando yo de irme a Salamanca y pegarle un tiro a una persona. No lo haría, pero quiero decirte que cuando me pasa por la cabeza es más que nada por la investigación policial, por saber si serían capaces de pillarme y cómo serían capaces de pillarme, ¿no? Pero según el comisario Ángel Galán, que ahora lidera el Instituto de Probática e Investigación Criminal, se mata por 4 motivos. Y todos matamos por lo mismo. Por odio, por dinero, por poder o por amor. Y generalmente el dinero y el poder van juntos y el odio y el amor también. Uh-huh. Fue el psiquiatra José Luis Carrasco el que, entrando más en el por qué matan las mujeres, el cómo matan las mujeres, lo acotaba un poquito más. Y él decía que las mujeres asesinan por poder. Pero no es un poder material, no es una cuestión de dinero, de posesiones, de bienes, sino que es por control social. A ver, en algunos casos sí que se ha dado la situación de que ha sido por dinero, ¿vale? Me cargo a mi marido y me quedo la herencia. Sí, ya lo hemos leído antes. Pero realmente yo también estoy de acuerdo con este psiquiatra en que generalmente matamos para demostrar que somos más fuertes que esa persona. A ver, porque esa persona nos haya hecho daño en algún momento de nuestra vida de alguna forma. Te estoy hablando de una persona que me maltrata, que eso es daño físico, pero también una persona que... ¿Ahí estaría justificado el asesinato? No, el asesinato no está justificado en ningún caso. Porque si a ti te maltratan, a día de hoy tenemos suficientes vías de ayuda para salir de esa situación sin tener que recurrir a matar a nadie. Porque yo creo que nadie tiene a día de hoy suficiente poder moral para matar a otra persona, ¿no? A mí, por ejemplo, mira, me llamó la atención por esto de que dices de que no está justificado en ningún caso la entereza intelectual, ¿no? Es psicológica, mejor dicho, que mostraron los padres del niño del pececito. ¿Gabriel? Sí. La entereza moral que demostraron en todo aquel caso. Pero es que, y fíjate que ya sabían... vamos a ver, no fue un asesinato. Fue un accidente. Los cojones. Si haces entre comillas, la gente no... Bueno, es verdad que estamos en el podcast. Perdón. Ya emitiremos en Twitch algún día. Sí, cierto. Pero quiero decirte, me sorprende esa entereza psicológica y más cuando días antes de que atrapasen a esta mujer ya se sabía, la policía ya sabía que había sido ella. Hay personas que... A ver, no me acuerdo cómo se llaman, ¿vale? Que tienen una enfermedad, es algo psicológico, que se creen sus propias mentiras. Ellos se crean un mundo, ¿vale? En el que tú cuentas algo y te lo crees. En el momento en el que tú te lo crees, das esa sensación de firmeza, de que realmente lo que tú estás contando, aun sabiendo que no es verdad, porque has sido tú la que ha hecho, la que en este caso has matado al pequeño, lo cuentas de tal forma que tu mente asume que eso es la verdad y de ahí no te sacan y bueno, hasta que se demuestra lo contrario, como hemos dicho, y al final todo acaba sabiéndose. El caso es que, bueno, la reacción ante un asesinato de un hombre y de una mujer suele ser diferente. Al final vosotras sufrís un shock mayor y de hecho se ve que tenéis mayores problemas de conciencia, que sufrís mucho más que nosotros y que por eso tratáis de huir de la escena y de poner tierra de por medio la máxima posible. Es que las mujeres y los hombres, digamos que vivimos las cosas de forma diferente. Yo sí que considero que las mujeres somos como más sensibles, ¿no? Aun siendo culpables de algo, nuestra conciencia, digamos que es, pues no sé, más sensible, llámalo como quieras,
vosotros, lo que te decía, sois muy impetuosos, pero luego, digamos, no reaccionáis igual. Yo en eso sí que, y nunca vamos a conseguir ser iguales en ese aspecto. Y sí que es verdad que a las mujeres al final muchas veces las conciencias les puede. Hay otras que no, hay otras que hagan lo que hagan. Bueno, pero personas malas hay de todo tipo. Exacto. ¿Cuántas veces ha salido en televisión que una mujer ha matado a sus hijos? Y creo que todos nos hemos hecho la misma pregunta. ¿Cómo ha podido hacer eso? ¿Tú por qué crees? ¿Qué explicación le das a que una mujer mate a sus hijos? Cuando ese vínculo que hay entre madre e hijo no lo hay entre nada más en este planeta. Yo no concibo que una mujer pueda matar a sus hijos. No, yo creo que son personas que no están bien de la cabeza, que algo les pasa, que han perdido el norte. Porque si tú no quieres tener hijos, no los tengas, nadie te obliga. Pero si los tienes, tienes que ser coherente y responsable frente a ellos. Y matar a los hijos por venganza, eso ya me parece tremendo. Bueno, la explicación racional que se puede dar o que intentan dar los especialistas es que las mujeres que matan a sus hijos lo hacen, generalmente tienen problemas psicológicos, psiquiátricos, y que lo hacen porque ellas llegan a sufrir tanto en esta vida que no quieren que sus hijos pasen por el mismo sufrimiento. Yo eso no me lo creo. Hay que decir, no lo veo lógico. Si tú no quieres que tus hijos sufran lo que tú has sufrido, no los tengas directamente. Si tú traes un ser a este mundo, tienes que ser consciente de que puede ser que tenga una vida ejemplar, una vida genial, pero también puede ser que sufra si tú has sufrido previamente. Entonces, si quieres evitarle todo eso, no lo tengas y luego lo mates. Es que yo no lo concibo eso. Pues yo te digo una cosa, hasta que no hemos estudiado este tema no me lo había planteado bajo ese punto de vista, y yo creo que la venganza es más, en este caso de asesinato a un hijo, la veo más probable en un hombre que en una mujer. Ahí tenemos el caso de José Bretón, por ejemplo. La venganza te refieres de un hombre frente a una mujer matándole a los hijos. Sí, yo no concibo a una mujer matando a sus hijos para vengarse de su marido. No, yo para vengarse no. Generalmente, a mí lo que se me viene a la cabeza cuando, aparte de que tenga problemas psicológicos, que muchas veces es lo que pasa, más bien es por celos de que una vez están los hijos, el marido, por ejemplo, digamos que es una familia que se lleva bien, por celos de que ahora los niños ocupan el lugar de ella y se siente desplazada. Ese sería uno de los motivos por los que te puedo comprar que una mujer mate a sus hijos. Pero es que es una situación que ya te digo, no concibo. Ahí tenemos dos puntos de vista. Queridos oyentes, en los comentarios en iVoox, aparte de darnos collejas merecidas, podéis opinar sobre esta cuestión. Y bueno, Cristina, aquí hemos venido a hablar de Viudas Negras, que no es el personaje de Los Vengadores. Ni la araña. No. ¿Por qué te crees que se les llama así? Bueno, me imagino que tendrá algo que ver con el tema de la biología, ¿no? Con la araña que mata a su pareja después de... Sí, bueno, eso es la mantis religiosa. Bueno, pero la viuda negra también, sus picotazos son mortales. Este término, de viudas negras, fue propuesto por Michael Kelleher en 1998 y evidentemente hace referencia a las mujeres que asesinan a sus esposos, como analogía de este tipo de arañas que has contado tú. Y os vamos a contar, pues bueno, los 10 casos más impactantes de viudas negras, de mujeres que han matado a sus maridos. El primero lo encontramos en Inglaterra y hablamos de Mary Ann Cotton, que vivió entre 1832 y 1873. Mary Ann se casó a los 16 años y su hija murió a los 4 años por fiebre gástrica. Después se encargó de asegurar a su familia entera para poder matarlos y cobrar el seguro. Aquí estaríamos en un caso de asesinato por dinero. Se cree que mató a 3 de sus 4 esposos y a 11 de sus 13 hijos. Utilizaba una técnica que te la he dicho yo antes, que era el uso de arsénico.
Merian fue juzgada y condenada a morir ejecutada en 1973. Para este entonces ya había matado a 21 personas. 21 asesinatos. 21. Sí, Incluyendo, sí, no soy capaz. Incluyendo 11 hijos y 3 maridos. Si no soy capaz de concebir uno como para pensar en 21, ¿sabes? Increíble. Yo, ¿a dónde te lleva el cerebro humano, ¿no? A este tipo de cosas. Además, usando el arsénico. Es lo que estábamos hablando antes, ¿no? De planificado. Y con los detalles cuidados. Bueno, también algún día podemos dedicar un podcast o un programa a los métodos que existen para asesinar a alguien. Que se le pregunten a Napoleón. Que sería bastante interesante y cómo han ido evolucionando a medida que va pasando el tiempo. Bueno, seguimos con otra de estas viudas negras más famosas en la historia. Y ahora te voy a hablar de Catherine Knight. Nació en 1955, aún sigue con vida. Sí. ¿Y ella, qué hizo? Pues ella es la primera y única mujer australiana condenada a cadena perpetua, pero sin derecho a fianza. ¿Por qué, te preguntarás? Sí. Pues porque en su primer matrimonio intentó ahorcar a su esposo. Lo más curioso es el por qué. ¿Tú por qué crees que una persona intenta ahorcar a su marido? No lo sé, yo no me lo estaba planteando por ahí. O sea, si es fría y calculadora y cuida y planifica todos los detalles y prefiere no usar la violencia, a ver cómo conjugas todo eso para matar a tu marido. Bueno, pues ella intentó ahorcar a su esposo porque se quedó dormido en la noche de bodas. O sea, recién casados, sí. La noche de bodas, ella tiene unas expectativas y el marido no las cumple porque se queda dormido. Entonces, era la solución a eso, pues voy a ahorcarlo. Hombre, en su momento, a ver, él llevaría un estado de embriaguez interesante. Y sí, es factible. ¿Que te ahorquen? Bueno. ¿Qué más hizo? No contenta con eso, ¿vale? Sigue con más asesinatos sí. en su trayectoria. Pues se vuelve a casar. En su segundo matrimonio, pues un día así que estaba ya pues un poco aburrida, apuñaló a su marido 37 veces. Sí, por aburrimiento. Pero después de eso, se ve que le supo a poco, y como le tenía mucho cariño, pues cocinó su cabeza y algunas partes de su cuerpo y los sirvió en platos con el nombre de sus hijos, acompañado con vegetales y diciéndole a los niños: la cena está lista, niños. ¿Sabes a qué me recuerda eso? ¿Te acuerdas? Además, no sé si fue el primer o el segundo programa que hicimos en Dimensión Misterio, que estuvimos hablando de este asesino de México, que el que quería acabar con todas las mujeres que había en la Tierra, sí, exacto. Y que decía que prefería matarlas y descuartizarlas y dárselas de comer a sus perritos antes que compartir el oxígeno con ellas. Pues mira, esta mujer que quiso compartir a su marido con sus hijos y se lo dio cocinado para cenar. Bueno, vamos ahora hasta Noruega, al siglo XIX, y es que entre 1859 y 1908 vivió allí la mujer llamada Belle Gunes. Y bueno, esta mujer, de origen noruego, se casó con Max Sorensen, que falleció poco después y le dejó un seguro de vida. Ya estamos hablando de dinero. Poco después, ya siendo viuda Belle, publicó un anuncio en el periódico buscando otro marido. Fíjate cómo eran las cosas antes. Ojo. A esta reunión llegaron cerca de 10 hombres a quien no se les volvió a ver nunca más. ¿A ninguno de ellos? A ninguno de ellos. De hecho, dice la leyenda, se cree, que también asesinó a sus hijos, a sus 5 hijos biológicos y a una hija adoptiva. En 1908 su casa se incendió y encontraron un cuerpo que sospechaban que era Belle Gunes, pero hasta el momento no se ha confirmado. Bueno, realmente las mujeres asesinas vienen de lejos, ¿eh? Lejos no estaba el jardín, porque en el jardín de su casa había más de 40 cadáveres enterrados. Me suena mucho a película de terror, de estas antiguas, que hemos empezado el programa hablando de ellas. El último escalón puede ser, ¿no? ¿Una? El último escalón puede ser, de sí. Kevin Bacon me suena, que levanta todo el jardín trasero y bueno, no vamos a contar más porque no es plan de hacer spoilers. O Poltergeist, sí, podemos hablar de muchas películas. Poltergeist es otra cosa. Perdón, sí, es que se me va. ¿Qué me ha pasado aquí? Ahora la siguiente, y ya solo verle la foto me está impactando, que te diga, qué pena no tengamos cámaras.
Bueno, nos vamos ahora al año 1982. ¿Vale? Vamos a hablar de Lillian May Trubold. Y tú te preguntarás quién es, qué hizo, más bien, o quién es. Sí, pues bueno, la asesina. Es una mujer que mató a sus 5 maridos, a su cuñado y a su hija. ¿Esa qué pondría en el perfil de Tinder? Eso lo discutimos después. Curvas peligrosas. Puede ser. Sí. No sé yo si llegaría a poner eso, porque es que se carga a todo el mundo. Y lo mejor es el por qué. Porque tras su muerte, como hemos dicho ya en 2 ocasiones, la viuda cobraba los seguros de vida. Al principio no se sospechó de ella, ya que todas las víctimas pues parece ser que presentaban unas muertes muy trágicas y no se asociaban con que hubiera sido un asesinato, sino, no, pues mira, un accidente, le ha pasado cualquier cosa. Pero sí que es verdad que después de que se exhumaran los cadáveres, se encontraron grandes cantidades de arsénico. Y de ahí se llegó a la conclusión de que esta mujer envenenó a sus víctimas por dinero y luego fue condenada a cadena perpetua. Vaya tela con los seguros. El dinero no tiene amigos. No. Vamos a viajar ahora hasta Estados Unidos a conocer el caso de Eliza McNabney, que vivió entre 1967 y 2002. Y básicamente, pues, Eliza lo que hizo fue planificar la muerte de su esposo, que era un famoso abogado, Larry McNabney. En conjunto con Sarah Dutra, que era la asistente de su marido, lo envenenaron y lo mataron en el año 2001 para quedarse con el dinero de su trabajo. Mientras que Sarah casi cumplió su condena, Eliza fue encontrada muerta en su celda. Se ahorcó. ¿Por quién? Es que al final la gente es estúpida. O sea, realmente la gente es estúpida. Si es que te van a pillar. O sea, atontado, te van a pillar. ¿Qué necesidad tienes? Coño, ahórcate antes. Bueno, seguimos con más mujeres extraordinarias en este caso, que al final, como tú dices, llegan a ser un poco estúpidas en algunos casos. Sí. Y vamos a hablar ahora de Rosana Valdés. Esta mujer lo que hacía era que bajo el colchón de su cama guardaba su dinero, como se hacía antiguamente, como hemos hecho muchas veces, o alguna que otra vez. Nuestros abuelos nos han contado que escondían el dinero en el colchón, pues esta mujer tenía esa costumbre. ¿Qué pasó? Pues que un día su marido necesitaba dinero y cogió, pues digamos que unos $9,000 de lo que tenía ya guardado ahí en el colchón. Cuando ya se enteró de que su marido le había cogido dinero, le dio un ataque de ira y su reacción fue que le pegó un tiro al marido. Le disparó y al día siguiente, para deshacerse del cuerpo, lo descuartizó y lo cocinó en ollas gigantes. Me gustaría saber qué hizo con esas ollas. No pone más información en el artículo, pero bueno, no quiero yo probar ese tipo de guiso, que ya son 2 las que llevamos cocineras por ahí. Sí. Tenemos el caso también de Martha Needle, que vivió entre 1863 y 1894. Martha, a pesar de que ya había cobrado el dinero del seguro de sus víctimas, todavía consiguió asesinar a su esposo, a su hija y a su cuñado. Sí que se dice que Martha creció en medio de violencia y que a los 16 años se casó con Henry. Otra vez, el uso de arsénico. O sea, es curioso el patrón común que hay, ¿no? Después de intentar matar a otro hombre con quien estaba saliendo, la encarcelaron y posteriormente la colgaron. Sí que me llama mucho la atención esto del arsénico, ¿no? Para asesinar a las personas, realmente. Bueno, podría considerarse como las costumbres que pasan de madres a hijas, ¿no? Porque sí, pero realmente quiero decirte, o sea, es curioso, ¿no? Porque estamos prácticamente en la mayoría de los casos ha salido el arsénico como patrón común. Fíjate que habrá tipos de veneno, o sea, no sé qué tendrá concretamente el arsénico. Yo creo que quizás fuera el más fácil de conseguir. Puede ser, ¿eh? Generalmente recurrimos a cosas que son fáciles de conseguir, porque si no, claro, si tú estás planeando un asesinato en el que no quieres dejar huellas, entre comillas, y tienes que encargar un producto que es muy específico y que no se consigue fácilmente, pues lógicamente ahí ya vas dejando miguitas de pan para que te pillen. Sí, evidentemente. Seguimos con otra de las viudas negras que
de las que vamos a hablar hoy, y en este caso nos vamos al año 1729 hasta 1796, que fue cuando vivió Catalina II la Grande. Considerada la mujer más poderosa de toda Rusia, en 1762 ella subió al trono a costillas de su marido Pedro III, quien fue obligado a abdicar. Y se cuenta, que para evitar que regresara al poder, lo que hizo Catalina fue envenenarlo. Sobre esta mujer, este personaje histórico, son famosos los escándalos sexuales, pues no solo se llegó a decir que en su palacio tenía una habitación del sexo, cosa que ya viene de lejos, parece ser, sino que además se relaciona a su muerte con la zoofilia, porque dicen que murió al ser penetrada por un caballo. Voy a soltar una salvajada. Me está costando. Es que quizás estamos en horario infantil, no sé quién está escuchando el podcast y qué hora es, pero mejor no, guárdatela. En la vida diría yo que esta mujer había matado a su marido, pero ya no es que mató a uno, es que mató a 5. Hablamos de Betty Neumar, que vivió entre 1931 y 2011, murió con 80 años. Y como he dicho, pues bueno, mató a sus 5 maridos para cobrar la herencia. El caso fue de mucho interés para los medios de comunicación norteamericanos, quienes le apodaron Viuda Negra, que es de lo que estamos hablando. Realmente su caso quedó inconcluso. Murió en 2011, no fue por silla eléctrica, no fue por inyección letal, no fue pena de muerte, sino que murió por una enfermedad no revelada. Y nos quedamos con la duda, entonces. Y mira que tiene cara de buena mujer, o sea, no dirías en la vida que esta señora... ¿No? Además me recuerda a alguna actriz, a alguna película, Abuelitas, Entrañables. Y vamos con el último caso extranjero antes de entrar en los casos españoles, en los que vamos a profundizar mucho más, porque sobre todo hay uno que a mí me apasiona. Nos vamos hasta Austria y en este caso vamos a hablar de Elfriede Blausteiner, que nació en 1931 y murió en 2003. Esta mujer fue apodada la Viuda Negra Austriaca, porque mató, al menos que se conozca, a 3 de sus esposos. Lo que esta mujer hacía era que se dedicaba a buscar ancianos solitarios y necesitados de cariño para ir envenenándolos poco a poco y después asesinarlos. El móvil era, como ya te estarás imaginando, Alejandro, y es el más repetido en toda esta historia, el dinero. Cochino dinero, ¿eh? El dinero. Deciros que ella murió en 2003, como hemos contado, por un tumor cerebral, pero que ya estaba en prisión. Así que el dinero parece ser, Alejandro, el culpable de la mayoría de los crímenes a lo largo de la historia. Tenemos, una serie de patrones comunes, si te das cuenta, ¿no? Estamos hablando del uso de arsénico, el dinero, es decir, el querer cobrar dinero, querer cobrar seguro. Y el deshacerse de los cuerpos cocinándolos, que me ha llamado mucho la atención porque no ha sido solo un caso. Sí, bueno, es que realmente si te comes a alguien, no aparece el cuerpo. Acaba de venir una imagen extraña a la cabeza. Vamos a seguir. No, cuéntala, por favor. No, es un programa de misterio, todo esto. Que no ¿vale? concibo yo, a ver, ya me cuesta el pensar asesinar a alguien como para luego tener la sangre fría de partirlo a trocitos y meterlo en una olla, cocinarlo y dárselo de comer a la gente. Es que me parece ya, vamos, que por lo visto, pues la rara soy yo, ¿no? En este caso. Sí. En fin, Cristina, sube la música, porque ahora nos vamos a poner un poquito más serios, que vamos a hablar de casos de viudas negras, mujeres asesinas en España. Fue en 1928 cuando en el pueblo castellonense de Pejís, muy cerquita de donde estamos ahora, por cierto, nació Pilar Prades. Como muchos jóvenes de su época, decidió salir de su ciudad natal, de ese pequeño pueblo que era en aquel entonces, en medio de las montañas, en busca de oportunidades. Y por ese motivo, pues bueno, siendo adolescente, decidió marchar a Valencia. Valencia es la capital de la Comunidad Valenciana y la zona más cercana posiblemente en cuanto a prosperidad a Pejís en aquella época.
Fue ahí en Valencia donde encontró trabajo y hogar en la casa de la familia Vilanova Pascual. Enrique Vilanova y Adela Pascual eran charcuteros en la ciudad, en Valencia. Además, su negocio marchaba muy bien. Tenía mucho crecimiento y la condición económica era relativamente buena. Estamos hablando de 1955, una época de muchas dificultades, posguerra. Había hambre también. Y esta gente, oye, pues mira, tenía un negocio además relacionado con la alimentación. Bueno, relacionado con la alimentación, no, de alimentación. Ellos acogieron en su casa a Pilar. Ella entró a trabajar como asistente de hogar. Y posiblemente fue la envidia, los celos, lo que llevó a Pilar a cometer el primero de sus crímenes. Intentemos ponernos un poco en perspectiva, ¿no? O sea, estamos hablando de época de posguerra, hambre, como hemos dicho. La guerra en España finalizó en 1939, 16 años después, no es mucho tiempo. Y la verdad es que Pilar disfrutaba de un entorno agradable, o sea, tenía ciertos lujos y felicidad. Pero sí que había un problema. Nada de aquello era suyo. Y no hablamos solo de dinero. Hablamos de amor, porque tampoco era suyo el corazón de Enrique. El corazón de Enrique pertenecía a Adela. Ya tenemos aquí un background de celos, amor, que va junto, va unido, y dinero. Aquello no era más que una fantasía. Era la fantasía de Pilar. Era un sueño. Un sueño en el que todo lo que le rodeaba, además el corazón del señor de la casa, le pertenecía. Y Pilar Prades lo quería para ella. Tenía que hacer algo. ¿Tú te ves en esa situación, Cristina? Bueno, es que como me huelo el desenlace, no creo que llegara a eso, pero... Hombre, sí, si estamos hablando de las envenenadas de Valencia, está claro lo que... Pues eso, a ver, en esa situación... Tener celos por querer a alguien, pues sí, todos hemos pasado por esa situación. La cuestión es cómo se reacciona. Pero Cristina, ya no es querer a alguien. Es querer a alguien y querer algo. Pero estamos hablando, vamos a ponernos en un supuesto, ¿no? ¿Se hubiese enamorado Pilar de Enrique si Enrique no hubiese sido de clase social alta? Pues nunca lo sabremos, pero el problema del dinero es ese, ¿no? Que muchas veces no sabes si te quieren por ti o por lo que tienes. Bueno, el caso es que había una solución para todo eso. Y esa solución pasaba por hacer desaparecer a Adela, que era la mujer de Enrique. Unas gotas de iluvión, que era el remedio más eficaz para eliminar a las hormigas, y su vida cambiaría para siempre. Y así sucedió. Pilar comenzó a suministrar pequeñas dosis de aquel veneno a Adela. Fría, calculadora, sin hacer ruido, sin violencia. Y además aprovechaba cualquier oportunidad para aquello. Cualquier alimento, bebida, ya fuese un plato de sopa, un vaso de leche, un café, llevaba un toque mágico de Pilar. El veneno se encargaría de todo lo demás. El estado de salud de Adela empezó a verse perjudicado. La señora empezó a encontrarse mal, a ver cómo su salud empeoraba, y además su asesina era quien estaba a su cargo. Estaba siendo cuidada por su asesina. Enrique, evidentemente, tú te ves en esa situación, ¿no? De que ves a tu mujer, ostras, que cada vez está peor, que no va más allá, y cuando tienes dinero, ¿qué haces? Y además al médico más prestigioso de la ciudad. Pero este no era capaz de descubrir el origen de la enfermedad. Una enfermedad que se dictaminó como grave. Y por ello Adela acabó siendo hospitalizada. ¿Qué hizo Pilar? Pues supongo que en aquel momento le entraría un poco el miedo, ¿no? De decir, ostras, ¿y si me la curan? Empezó a incrementar la dosis. No quería que su enemiga llegase al hospital. Lamentablemente, Adela llegó al hospital, pero falleció a los pocos días. Y oficialmente, pues fue debido a una pancreatitis. En aquella época tenía que ser un poco complicado el tema de las autopsias, muchas cosas que se desconocen y bueno, será el momento que Pilar estaba esperando. Aquello ya era suyo. Enrique y su fortuna iban a ser suyos para siempre. Pero nada más lejos de la realidad. Enrique, el señor Vilanova, destrozado por la pérdida de su esposa, se marchó de la ciudad
Y de hecho, dejó atrás su casa y su negocio. Y el empleo de Pilar. Es decir, mató a Adela, se quedó sin Enrique y se quedó en la calle. Eso no se lo esperaba Pilar bajo ningún concepto. Qué injusta había sido la vida con ella, ¿no? Aún y más, no me imagino. Hombre, por supuesto. Fíjate si había sido injusta la vida con Pilar, después de conseguir que ya todo eso fuese suyo y perderlo. Que supongo que el karma le dio una segunda oportunidad. Un asesinato y ninguna vinculación. Un momento genial para empezar de cero, ¿no? Nadie te vincula. Oye, vamos a poder salir de esto. Y en esa vuelta a la realidad, Pilar tuvo la suerte de conocer a Aurelia Sáenz, que era cocinera en un domicilio en la calle Isabel la Católica, en el centro de Valencia. Ese era el hogar del doctor Manuel Berenguer y de Carmen Cid. Y allí, pues Pilar encontró un nuevo empleo y un nuevo hogar. Estaba interna y, oye, todo perfecto, ¿no? Además, había encontrado en Aurelia una gran amiga. Eran uña y carne. Salían juntas, paseaban juntas, visitaban Valencia juntas y juntas conocieron a 2 chicos. ¿Cómo sería el cortejo en aquella época, no? Igual no era muy distinto en la hora. No había Tinder, hombre. Habían periódicos. ¿Tú qué crees que pasó con estos 2 chicos? Que conocieron a la vez, perdón. Pues supongo que se enamoraron, ¿no? Es que suena a una historia romántica lo que me estás contando ahora mismo. Ponle un poco de imaginación, va. Desarróllame la historia, ahora te contaré el caso. Bueno, pues yo te digo, según pienso yo que pasó, porque no he leído la historia, para que los oyentes sepan que no he leído el final. Qué poco lees lo que escribo. No la he leído, este artículo lo tenéis en Valencia Culture Magazine. Lo siento, no sabía yo, no conocía esa historia. Pues nada, si salió con la amiga, me imagino conoces a 2 chicos, lo que pasa siempre, que tú te enamoras del chico que se enamora de tu amiga. ¿Y en quién se fijó él? Claro, en la amiga de ella. Pues eso. Básicamente se enamoraron del mismo chico, pero él se fijó en Aurelia. Pilar, que no debía estar muy bien de la cabeza, estaba desesperada. Otra vez tenía que ver cómo el amor y la felicidad pasaban delante de ella y ella no era la protagonista. Tú imagínate la situación. Celos constantes y empezó el distanciamiento con su grandísima amiga, aquella de la que se había convertido en uña y carne. Solo había una solución, y Pilar ya la conocía. La envenenadora de Valencia volvía a la carga. Corría el año 1956, fíjate, solo un año de diferencia. ¿Por qué iba a llevar el plan a cabo solo con Aurelia? ¿Y si mataba también a la señora de la casa y conseguía un botín mayor? Eso es lo que sucedió. Esta vez había 2 víctimas, Aurelia y Carmen. Amiga y señora de la casa. Problema es que, antes no lo hemos visto, antes a todas les había salido bien, realmente, pero en esta ocasión no fue así, los planes no le salieron nada bien a Aurelia. Aurelia no, a Pilar. Aurelia empezó a sufrir serios problemas y fue ingresada en el hospital. Curiosamente, alejada de Pilar Prades, comenzó a notar una cierta mejoría, pero ya no había vuelta atrás. Claro, Pilar no contó con un factor clave. Estamos hablando de que el señor de la casa era médico. Y de hecho, el señor Manuel Berenguer tuvo una idea. ¿Y si aquello se trataba de un envenenamiento y no de una enfermedad? Esa teoría empezó a confirmarse cuando su esposa, Carmen, empezó a sentir los mismos síntomas que Aurelia. Claro. ¿Quién podía estar haciendo eso? ¿Iba a ser Pilar? Por Dios. ¿Cómo iba a ser Pilar? La chica asistenta que estaba trabajando con nosotros día a día. Se ve que el doctor Berenguer, médico de aquella época, empezó a tirar un poco del hilo y buscó a Enrique Vilanova. ¿Quién era Enrique Vilanova, Cristina? Enrique Vilanova era el marido de la primera. Exactamente. El que había desaparecido después de la muerte de su mujer. Exacto. Doctor Berenguer sabía que era viudo y que Pilar había trabajado para su familia.
Y de hecho consiguió la exhumación del cadáver, en el que se hallaron restos de arsénico. El doctor Berenguer, acto seguido, despidió a Pilar. Había que alejarla de su hogar y llevó a analizar una muestra de orina de Carmen, en la que también se halló arsénico. Empezaba a no haber dudas y sí conclusiones. Pilar Prades había envenenado a su antigua señora, a Aurelia, e intentaba hacer lo mismo con su mujer, con Carmen. Con los resultados de las pruebas, Manuel acudió a denunciar a Pilar, que fue detenida en el acto. Y bueno, fíjate, todo esto tiene una parte histórica también. Porque Pilar Prades fue declarada culpable y condenada a morir por garrote vil. Y fue la última mujer que moriría de esta cruel manera, a manos del verdugo más famoso de la etapa franquista. Si queréis más información y queréis ver esto, que lo hemos contado así a nivel de historia, tenéis una serie en televisión española, supongo que la podréis encontrar, que cuenta este caso. Celos, amor, dinero. Y arsénico. Para variar. Realmente es el cóctel de los asesinatos de mujeres. El que tú acabas de decir. Lo metemos todo en una coctelera y es lo que sale. Uh-huh. Joder, puñetero dinero. ¿Qué es más poderoso, el dinero o el amor? Depende para quién. Y depende de la época de la historia. Bueno, yo creo que son los dos grandes dilemas, ¿no? ¿Tú qué prefieres, dinero o amor? A ver, dinero no me importa en esta vida, ya te lo digo yo. Bueno, pues parece ser que... Total, ganamos millones de euros haciendo Dimensión Misterio. Mira que me gusta la pregunta esa. Pero, ostras, ¿haces radio? Sí. ¿Y de qué hablas, no? De temas de misterio. Hostia, pero ganas dinero con eso. No, tío, lo hago por placer, ¿sabes? Lo hacemos porque nos gusta estar aquí, porque nos gusta estar con ellos, que nos están escuchando. Sí. Y porque disfrutamos. Y ya hacía mucho tiempo que no subíamos ningún podcast y nos quedan pendientes muchas cosas, pero ¿qué tal si dejamos una segunda parte más actual para que los oyentes puedan opinar de todo lo que hemos contado ahora? Porque has lanzado muchas preguntas que tenemos que retomar, ¿eh? ¿Ese grito ha sido la calle o ha sido el audio? Ha sido Aurelia, ¿qué dices? Ha sido Aurelia, ¿no? Hacemos una ouija ahora. Venga, dejamos una segunda parte de viudas negras y mujeres asesinas. La haremos la semana que viene. Y nos centraremos en las mujeres asesinas españolas de la última década, de los últimos años. Sobre todo porque está ese crimen de Maje, que os lo quiero contar, porque me apasiona, porque juntamos aquí amor, dinero y un tío muy tonto. O sea, pero muy tonto porque no tiene otro nombre. Y la verdad es que es un caso totalmente apasionante y igual podría tirar un poquito la manta. Conozco de gente que conoce a Maje. Con Maje evidentemente no vamos a poder hablar. Pero a ver si conseguimos... Bueno, igual tú sí que puedes. Igual si conseguimos... ¿Por qué? Bueno, Maje... Que se lleva muy bien con el sexo masculino. Hombre, digamos que era un poco abierta. De mente. Sí, de mente. De mente, porque para hacer lo que hizo, o lo que hizo, vamos a dejarlo ahí, hay que ser abiertos de mente. Pues bueno, Cristina, un placer haber estado contigo aquí un viernes más. Ya iba siendo hora. ¿De volver? Sí, la verdad es que sí, yo también lo echaba de menos. Sí. Se me ha hecho corto, se me ha quedado cojo, nos falta hablar de muchas mujeres asesinas, pero es que esto da para mucho. Parece que no, pero sí, ¿eh? Da para mucho. A ver si no se nos tiran encima las hordas del nuevo pensamiento y podemos seguir haciendo el programa. Bueno, y si lo hacen, que piensen que es una buena forma de no volver a cometer los mismos errores. Sí, desde luego, al final hombres no, errores cometemos hombres y mujeres, nosotros matamos 9 veces más. Y al final lo que hay que hacer es criarse en educación, criarse como personas y ostras, si no estás bien de la cabeza, tenemos grandes profesionales como psicólogos que nos pueden ayudar en todo momento y que van a hacer que no cometamos errores.
desde aquí hacemos un llamamiento también, ya no solo por el tema de los asesinatos, sino por el tema de los suicidios. Vivimos en un país, España, en el que mueren casi 4.000 personas al año por suicidio. Esto habla de una media de 10 personas diarias aproximadamente. Si estáis mal, si por alguna de aquellas nos estáis escuchando en este momento, aprovecho para deciros, en serio, pedid ayuda a vuestra familia. Ahora hago aquí un pequeño paréntesis. Si alguien os pide ayuda, la solución no es estás mal, no estés mal. No, eso no es una solución, ¿vale? Si estás mal, pide ayuda, hay grandes profesionales y seguro que hay mucha gente dispuesta a ayudarte. Y nosotros, pues bueno, estamos dispuestos a volver aquí la semana que viene. Un placer, Cristina, haber vuelto a verte, creo que ya te lo he dicho, pero te lo repito, soy muy pesado. Igualmente, la verdad es que ya echaba de menos esto y le vamos a dejar de ver eso, ¿no? Los oyentes tienen que ver El Exorcista, tenemos que seguir con el debate. Hombre, por supuesto, acepto hostias. Bueno, y también aceptamos comentarios positivos, ¿eh? Que conste. Bueno, y dicho esto, nada, desearos un feliz fin de semana y, de verdad, mucha felicidad, mucha alegría y no os hagáis un seguro de vida. Si te gustan los vídeos de terror y misterio, suscríbete a nuestro canal.